¡Foucault! Este de aquí es Michel Foucault. Fue un filósofo francés que nació en 1926 y falleció en 1984. Él rompió las reglas, cambió nuestra forma de pensar y nos obligó a concebir ciertas cuestiones, ciertas realidades que dábamos por supuestas de una manera totalmente diferente. Fue un rompedor, un revolucionario, un rebelde. Nos mostró cómo los márgenes y los marginales no son desechos, sino fuentes de resistencia. Nos quitó la venda para entender de una manera completamente distinta la sexualidad, la justicia y la prisión, el ser humano, la locura. Por todo eso, y porque gracias a él ya no podemos ver a los enfermos mentales como enfermos, ni a la locura como algo aislado de la sociedad, queremos explicar un poco las consecuencias que su pensamiento ha tenido para la psiquiatría. Así es, se trata de ver qué consecuencias ha tenido Foucault para la psiquiatría, porque las ha tenido y muchas. Ahora bien, este es un tema muy amplio, amplísimo, y yo quiero reducirlo quizá un poco a lo esencial. Mi idea es hacer como unos 3 vídeos sobre Foucault y la psiquiatría en los elementos más esenciales. En este voy a hacer una introducción no tanto sobre la psiquiatría, aunque hablaré de ella y de la relación que Foucault mantiene con ella, pero sobre todo es dar un marco general de cómo piensa él, ¿vale? Del pensamiento de Foucault. Primero, porque así se pueden entender mucho mejor los vídeos siguientes, y también porque Foucault ha sido como una piedra gigante que ha caído en el agua. Las ondas tan grandes que ha provocado todavía están haciendo tambalear los cimientos más básicos de lo que nos planteábamos casi como sentido común. Lo más conocido de Foucault es que es el filósofo del poder, ¿vale? Esa nominación se le da a Darío Stanschreiber, que es un filósofo argentino. Tiene una clase magistral sobre Foucault, vale, es de 2 horas y media, pero es imperdible. Te hace querer devorar los libros de Foucault. Yo os dejo el enlace en la descripción y ya vosotros pues curioseáis. Foucault es el filósofo del poder, es cierto, es lo más conocido de él. Poder, saber y Foucault van de la manita. Sin embargo, antes de eso, bueno, tiene una serie de libros donde destroza lo que se entendía como historia de la ciencia, como marco de conocimiento, destroza todo eso. ¿Y cómo lo destroza Foucault? Pues cuestionando la idea de que existe un progreso lineal en el conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tenemos todos en la cabeza la idea de que el progreso sigue como una línea recta. Y entonces, lo que conocemos en la actualidad se ha llegado a través de un recorrido precisamente progresivo. Es decir, no se conocía nada, aparecen primeras teorías, entonces es un progreso lineal, es un progreso que se empezaba desde cero hasta llegar a la actualidad, como descubriendo algo que siempre ha existido. Pues eso Foucault dice, no es así. No nos flipemos, no ha habido ningún progreso lineal, lo que hay son construcciones que cambian cada momento. Son construcciones que dependen de ciertas condiciones de posibilidad, no de un progreso lineal. Lo que la ciencia estudia en cada momento, lo que el conocimiento intenta comprender en cada momento, depende de lo que Foucault llama condiciones de posibilidad de ciertas variables, va a permitir la aparición de una ciencia o de un conocimiento concreto. Esto es como muy abstracto, voy a explicarlo con el tema de la psiquiatría y la enfermedad mental. Tenemos en la cabeza que la enfermedad mental es algo natural, es algo que existe en la naturaleza. Esta es la idea que tiene la psiquiatría desde el principio. Y Foucault, por ejemplo, va a cuestionar esto. Dice Foucault, bueno, vale, esto de que la locura sea considerado como una enfermedad mental, esto no es así. Foucault dice, no. Esto no existe desde siempre, esto tiene una fecha de creación, esto es una construcción. ¿Cuándo? Siglo XIX, que es cuando surge la psiquiatría como rama de la medicina. Antes no se hablaba de enfermedad mental. ¿Qué es esto de la enfermedad mental? Esto no existe desde siempre. Entonces, si no existe desde siempre y es una construcción muy reciente, ¿de qué depende que se haya construido así? Este es el quid de la cuestión. Depende de ciertas variables que Foucault llama condiciones de posibilidad. ¿Y cuáles son las condiciones de posibilidad? Relaciones de poder.
Relaciones de poder quiere decir ciertas condiciones políticas, sociales, filosóficas, artísticas, es decir, ciertas variables humanas que tienen que ver con la relación entre los seres humanos, que Foucault va a decir que siempre son relaciones de poder. Ciertas condiciones en esas relaciones de poder permiten que surjan nuevos conceptos, nuevas ciencias, nuevos saberes. Seguimos con el tema de la enfermedad mental y de la psiquiatría. ¿Cómo es que surge esto? Dice Foucault, la locura pasa a ser considerada como enfermedad mental, como algo que la medicina puede tratar por ciertas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Por ejemplo, el hermanamiento, la unión entre medicina y justicia. Se unen. Y esa unión que hasta el siglo XIX no existía, y en esa unión arrastran, hacen aparecer algo, un espacio en blanco que va a habitar la psiquiatría. Pequeño inciso para que se entienda mejor. Medicina y justicia se unen. ¿Pero por qué se unen en el siglo XIX? Aquí va a aparecer un poco el tema del control social, predecir comportamientos, necesidad de predecir crímenes. Esto nos pasa en la actualidad. Alguien comete un asesinato. De las primeras cosas que se pregunta a la justicia es ¿estaba loco? ¿Era un enfermo mental o no? Porque si era un enfermo mental, entonces no se le puede imputar judicialmente. Pero si no era un enfermo mental, se le puede imputar y se le puede juzgar. En el siglo XIX se unen medicina y justicia porque hay como un movimiento social, cultural, político que pide más control. Me estoy yendo por las ramas. Siglo XIX. Revolución Francesa. Aparecen los derechos del hombre y del ciudadano. Claro, si tiene deberes y tiene derechos, tiene que ser capaz de ejercerlos. Por lo tanto, hay que juzgar que sea capaz de poder ejercer esos deberes y de poder optar a esos derechos. Es decir, hay que controlar esto de alguna forma. Y en ese contexto, la medicina y la justicia se van a unir. ¿Por qué? Porque la justicia pide saber si a alguien se le puede juzgar, si a alguien se le puede imputar un delito, si alguien es buen ciudadano o no. Se puede predecir su comportamiento. Eso pide la justicia y encuentra en la medicina, en el siglo XIX, una herramienta para poder juzgar eso. Medicina y justicia se unen y esa unión va a producir algo que va a ser, digamos, la condición de posibilidad del surgimiento de la psiquiatría. Lo voy a explicar con una red de naranjas de zumo. Imaginemos, por ejemplo, donde tengo los dos dedos índices. Imaginemos que este extremo del cuadrado, este de aquí, sea la medicina y este de aquí sea la justicia. Cuando se unen, lo que se produce es un movimiento cultural social que deja un hueco en blanco, un espacio vacío, y aquí dentro, en este espacio, puede surgir la psiquiatría. Porque la justicia y la medicina se han unido, han cambiado la forma de la malla y aparece un espacio en blanco donde puede venir una forma de conocimiento distinta que no había. Es una construcción. No tiene nada que ver con el progreso lineal. No. La psiquiatría aparece porque hay ciertas variables que abren un hueco en la malla y en ese hueco puede surgir algo nuevo que no estaba. Por ejemplo, la psiquiatría. Ahora bien, ¿qué es la malla? La malla representa las relaciones de poder. Para Foucault, el poder es como una malla que cubre todo el mundo humano. Lo recubre. La malla recubre todo el mundo humano. El poder es móvil, va cambiando, va ejerciéndose de relación en relación a nivel político, a nivel de conocimiento, a nivel de lo que sea, esto se va modificando. Al irse modificando, este agujero se va agrandando, ¿vale? O estos se van cerrando, dependiendo de cómo el poder se vaya moviendo. El poder para Foucault es mucho más complejo. Es toda una red, es toda una malla de relaciones humanas que abarca todos los ámbitos en los que hay relación. En el momento en que hay relación humana, se ejerce un poder. O hay la posibilidad de ejercer un poder. Por eso, cuando partes de la malla se estiran o se ahuecan o se abren agujeros, cambia la distribución de esas relaciones de poder y aparecen otras cosas. Aparece, por ejemplo, la psiquiatría, que hasta el siglo XIX, vamos, ni se pensaba que eso existiera. Aparece la concepción de la locura como enfermedad mental, aparece la unión de la medicina con la justicia. Todo eso da lugar a un movimiento de la malla, un movimiento de la red que abre espacios que antes no había. Y en esos espacios aparecen saberes. Esto es lo fuerte de Foucault. El poder origina saber. Si la justicia y la medicina se unen, parece un hueco donde puede venir un saber nuevo, que es la psiquiatría. Por lo tanto, el poder produce saber, pero es que el saber a su vez es poder, es un poder que se ejerce. Y eso va a tener consecuencias a nivel social. Hablaré un poquito más adelante en el siguiente vídeo de la locura según Foucault. Pero así a bote pronto. En la Edad Antigua, en Grecia, en Roma, al loco se le consideraba que los dioses decían la verdad por su boca. No se le consideraba un enfermo mental, se le respetaba, porque se creía que tenía cierta relación con otro mundo que los demás pues no tenían.
tenían. No era un enfermo. En la Edad Media se consideraba que el loco decía la verdad del mundo. No era un enfermo mental. Sin embargo, en el siglo XIX, a la locura se la considera como enfermedad mental. ¿Qué ha cambiado? ¿Ha habido un progreso lineal? No. Para Foucault lo que ha habido ha sido un cambio en la malla de poder que recubría el mundo y que ha permitido, por estas tensiones de la red, abren un hueco, tapan otros, y aparece un nuevo saber. ¿Qué saber aparece? La psiquiatría. Pero la psiquiatría no es un progreso lineal. La psiquiatría es una construcción muy reciente que tiene implicaciones que vamos a analizar posteriormente. He puesto como ejemplo a la psiquiatría y a la locura considerada como enfermedad mental, pero hay algo todavía más fuerte, hay algo todavía con más peso, que es lo que Foucault estudia en este libro de aquí, que se llama Las palabras y las cosas. En este libro Foucault muestra cómo lo que consideramos como ciencias humanas, la biología a nivel de estudio del cuerpo humano, la lingüística o la economía, no son progresos lineales de ciencias anteriores, sino que hay un cambio en la malla, en la forma de entender el conocimiento y posteriormente, Foucault va a decir, en la forma de entender el poder, aparecen posibilidades para que surjan nuevos saberes, nuevas formas de entender. Entonces Foucault, en Las palabras y las cosas, la tesis brutal de él es que el ser humano es una construcción también. ¿Qué quiere decir que el ser humano es una construcción? Que lo que entendemos como ser humano lo entendemos en base a ciertos conocimientos, ciertas ciencias, antropología, psicología, economía, biología. Como al ser humano lo entendemos desde ahí y esos saberes son construcciones, cuando la malla de poder se mueva otra vez, cuando vuelvan a aparecer huecos vacíos donde puedan surgir nuevos saberes, esa idea que tenemos de ser humano va a desaparecer. Esta es la subversión de Foucault. Tenemos la idea de que la ciencia que habitamos, y ahora mismo en la actualidad estamos rodeados de cuestiones científicas, pero es que esa ciencia para Foucault es una construcción y puede desaparecer así. Y entonces se dará lugar a otra cosa. Por lo tanto, el ser humano no es algo dado desde siempre. Es algo maleable, es algo modificable, es algo que puede desaparecer. La concepción que tenemos de ser humano. Esto es muy fuerte y me interesa finalizar el vídeo remarcando dos ideas que son las más subversivas de Foucault. La primera es que el saber es poder y que el poder es saber, o en otras palabras, el saber produce poder y el poder produce saberes, produce conocimientos. Si ese poder se sitúa en una malla, esos saberes se van moviendo, se van modificando, se van uniendo, se van separando y por lo tanto van construyendo nuevos saberes, nuevas formas de entender. Y esto tiene como consecuencia que el ser humano es una construcción, porque lo entendemos desde la ciencia, lo entendemos desde los saberes, lo entendemos desde los conocimientos y los conocimientos son construcciones que dependen de la malla de poder. De otras cosas también dependen de la epistemología y tal, pero no voy a entrar ahí. El saber produce poder, el poder produce saber y esto es una construcción. Por lo tanto, todo es muchísimo más frágil, más etéreo de lo que imaginamos. Y por lo tanto, si en esta serie también entra la locura, entendida como enfermedad mental, esto se puede desmontar y podemos liberar de ciertas cadenas a personas que parece que estén condenadas a cargar con un diagnóstico de una enfermedad mental que no existe como tal, que es una construcción que tiene fecha de creación muy precisa. Gracias a Foucault podemos subvertir muchas cosas, podemos liberarnos de muchas cosas. Muchísimas gracias por soportar este rollo y si os ha gustado lo que se dice en YouTube siempre, suscribíos, dadle like y compartid. Si creéis que esto es útil, compartid. Yo voy a intentar seguir pensando para transmitirlo de una forma sencilla a vosotros. Muchísimas gracias. Chao.